Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Para el día de hoy, en nuestro video número 14, trataremos el tema de la filtración en las plantas de tratamiento y recirculación de la agroindustria bananera. El tema de filtración se ha, digamos, hecho un poco al lado para las fincas bananeras, puesto que no se la había considerado como algo importante para el tratamiento del agua. La mayoría de las fincas, casi que más del 90% de ellas, poseen plantas de tratamiento y recirculación solamente hasta la etapa de sedimentación y bombeo, pero muy pocas cuentan con sistemas de filtros que son quienes nos permiten, digámoslo así, pulir un poco más el agua y lograr llegar hacia nuestros objetivos de calidad, que será uno de nuestros próximos temas. Entonces, es muy importante que ustedes conozcan que este proceso es de vital importancia, puesto que para nuestros objetivos, que es producir agua clara o cristalina, es un prerequisito, ¿ya? Suministrar en la planta de tratamiento un proceso de filtración. ¿Cuál es el problema que queremos atacar? Que cerca del 90% de la turbidez que nos está llegando a la planta los podemos remover fácilmente con una buena coagulación y una buena sedimentación. Recordemos entonces que para la coagulación tenemos que hacer varios procesos, ¿cierto? Que es la mezcla rápida, una buena floculación, para finalmente que lleguemos al proceso de sedimentación, el floc esté bien formado, de un buen tamaño y una buena masa para que pueda precipitar. Pero cerca de el 10% de este flóculo que se formó no logra sedimentar y llega al tanque, perdón, sale del tanque de cimentación, y por lo cual debemos procurar removerlo mediante un buen proceso de filtración. Entonces, la solución para remover ese 10% restante es usar esa filtración a través de medios porosos, que generalmente son arenas o mezclas entre arenas y antracitas. La antracitas es un tipo de carbón mineral que tiene prácticamente el mismo efecto de la arena, ¿cierto? No hace ningún tipo de tratamiento más, como el carbón activado, ¿listo? Para que no lo confundamos. La antracita es una arena más, pero que proviene de un carbón mineral. Digámoslo que por su granulometría lo utilizamos para filtración. Em, entonces, la solución propuesta a este 10% de flóculos es montar un sistema de filtración. Lo podemos hacer de varias formas, ya lo vamos a mirar. ¿Qué hace el filtro? En síntesis, el filtro lo que nos permite es remover el material suspendido, ¿cierto? Que se mide como turbiedad. Y ese material suspendido se encuentra constituido por los flóculos que lograron escapar del sedimentador, por material como suelos o tierras que han logrado llegar al sistema de recirculación, o con los metales oxidados, por ejemplo, el hierro y el manganeso, que lograron oxidar si todavía están, digámoslo, en medio suspendido en el agua, y también los microorganismos. Los microorganismos también suelen ser removidos en su gran mayoría por las unidades de filtración. Muchos de estos microorganismos suelen ser muy resistentes a la desinfección, por ejemplo, la pseudomona. La pseudomona es un microorganismo que es de difícil eliminación por medios de desinfección convencional. Entonces requerimos unos buenos filtros para que esos filtros retengan esas partículas donde van los microorganismos adheridos, ¿cierto? Por ejemplo, en el mismo floc de la planta de tratamiento se suelen adherir los microorganismos para subsistir, digámoslo, en ese floco, en ese coágulo, y al retenerse en un filtro, obviamente lo eliminamos y evitamos que llegue al proceso de lavado de fruta. Eh, entonces, la conclusión en esta parte es que el propósito principal de los filtros la acción de filtrar es remover la turbiedad. Óigase bien, la turbiedad. Recordemos el concepto de turbiedad, que lo habíamos visto en uno de los primeros videos, que es el impedimento, digámoslo así, que ofrecen ciertas sustancias que están suspendidas en el agua, el impedimento a que la luz pase a través de ella. Eso es más o menos una definición de turbiedad, ¿ya? No vamos a ahondar mucho en ella, pero lo que queremos con la filtración es eso: impedir que esa turbiedad se pase a los tanques de desmán y desleche.
e impedir también que esa turbiedad interfiera en la desinfección, por lo que les comentaba, porque los coágulos o flóculos que se me pasaron por el sedimentador y llegaron a la estación de bombeo, me generan como una protección para las bacterias. Entonces nosotros queremos que las bacterias no estén protegidas en ese floc, sino que estén expuestas en el agua para poder hacer que la desinfección solamente las bacterias, ¿ya? Eso lo habíamos visto también en unos videos anteriores donde explicamos que en la medida que haya mucho floc o mucha turbidez dentro de los tanques de desmán y desleche, vamos a tener mayor cantidad de bacterias. ¿Por qué? Porque ese floc, digamos, lo que se convierte como el medio adecuado para que la bacteria subsista en suspensión en el agua. Entonces necesitamos, repito, necesitamos remover la mayor cantidad posible de turbidez del agua para lograr una muy buena desinfección también del agua en la planta de tratamiento y recirculación. Aquí quiero traer a colación las variables principales de diseño de filtros, y esto lo tomé de un libro de diseño que se llama Potabilización del agua, de un autor que es de apellido Romero, que tiene pues bastante conocimiento acerca de la potabilización del agua. Entonces quería mostrarles en este cuadro 6.1 que mostramos aquí, es qué variables tenemos en el diseño de un filtro y su significado. ¿Por qué lo quiero explicar? Porque es que queremos evitar que los filtros se construyan de manera no diseñada, ¿cierto? De manera, digámoslo así, empírica. Nosotros lo que queremos hacer es que todas las fincas tengan unos criterios de diseño y que busquen a un profesional encargado que les calcule el filtro por la importancia en la remoción de la turbidez. Se han encontrado algunas fincas que tienen unos filtros instalados y se le ha medido la turbidez antes y la turbidez después del filtro. Y hemos encontrado con gran asombro de que la turbidez es casi la misma antes y después. O sea que el filtro no fue concebido con criterios de diseño que me permita remover esa turbidez, ¿ya? Entonces, miremos el primero. La primera variable para un diseño es las características del medio filtrante. ¿Qué es eso? Son los granos que están, que escogimos, que seleccionamos para filtrar. Por ejemplo, la arena o la antracita. Primero, el A, tamaño del grano. B, la distribución granulométrica. C, forma, densidad y composición del grano. Y D, la carga del medio. Hablemos de la A, tamaño del grano. Es cuántos milímetros tiene de diámetro un solo grano de, por ejemplo, de arena o un grano de antracita. La B, que es la distribución granulométrica, hace referencia a cómo yo constituyo las capas, ¿cierto? Primero una grava gruesa, una grava media, ahora una arena gruesa, una arena media y una arena fina. Es eso, la distribución granulométrica, cómo distribuyo, valga la redundancia, en todo el componente del filtro esos materiales de diferente tamaño. Forma, densidad y composición del grano hace referencia a de dónde proviene esa arena o esa antracita. ¿Qué la compone? ¿Por qué? Porque hay unas arenas que son susceptibles de ataques químicos y se van, digámoslo así, deteriorando a lo largo del tiempo. En cambio, hay otras arenas que son de muy buena, provienen de muy buenas canteras o ríos y son más fuertes a un ataque químico. Por ejemplo, si quisiéramos lavar un filtro con un ácido, una sustancia ácida, entonces yo no podría utilizar una arena que con ese ácido se me deteriore. Entonces tenemos que escoger una arena que tenga una resistencia muy buena a los ataques de ácido. El significado de esta primera variable, la número 1, es que afecta la eficiencia de remoción de partículas y el incremento de las pérdidas de carga. ¿Qué es la pérdida de carga? Es un parámetro de diseño que utilizamos para calcular los filtros. Ya no ahondemos mucho en esto, simplemente les quiero decir que esa palabra significa que tenemos que calcular algo que se llama pérdida de carga. Listo, no ahondemos mucho en ello. De ahí lo que les decía al principio, es importante calcular, no hacer empíricamente los filtros, ¿cierto? Todo es calculado. Pérdida de carga, ahorita les voy a mostrar, les voy a hablar de otros parámetros de diseño. Segundo, la porosidad del lecho filtrante. Es decir, ¿qué tantos espacios o intersticios entre partículas hay en la arena, ¿cierto? No es lo mismo hablar de una porosidad, por ejemplo, de una piedra pómez,
que tiene una porosidad bastante alta, a una porosidad del carbón activado o una porosidad de la arena o una porosidad de un suelo, ¿cierto? De una arcilla, por ejemplo. Una arcilla tiene casi que porosidad muy reducida, muy nula, por eso es impermeable. Entonces es muy importante conocer el material, la arena y conocer su porosidad, que también la vamos a utilizar en unas fórmulas para calcular el filtro. Tercero, la profundidad del lecho filtrante. Es decir, qué tan profundo voy a tener una capa de arena, una capa de grava. Listo. Eso me afecta a las pérdidas de carga, que es lo que le decía ahorita, es otro parámetro de diseño. Cuarto, la tasa de filtración. Para mí es uno de los parámetros más importantes para calcular el filtro. Me determina el área total que requiero para filtrar el agua y eso me afecta la calidad del agua que ya está tratada. La tasa de filtración yo tengo que calcularla también de acuerdo al caudal que maneje la finca. No es lo mismo calcular un filtro para una finca que tiene 19 litros por segundo de caudal a calcular un filtro para una finca que tiene 5 litros por segundo. ¿Por qué? Porque ven esos datos, 5 versus 19 litros por segundo. Entonces quiere decir que en la primera finca tengo muy bajo caudal o un bajo caudal comparado con la finca de 19. Entonces, con seguridad el filtro de la de 19 litros por segundo va a requerir un área mucho mayor para que podamos filtrar. Esa es la tasa de filtración y ese es uno de los parámetros de mayor uso para calcularlo. El quinto, las pérdidas de carga, es una variable de diseño, no vamos a ahondar mucho en ella. El sexto, las variables del efluente, o sea, el agua tratada que queremos. ¿Qué concentración de sólidos queremos llegar? ¿Cuál es el tamaño y la distribución del flóculo que tenemos? La resistencia de ese flóculo, unas cargas eléctricas y otras propiedades del fluido, que ya es como un tema muy específico, pero no lo ahondemos mucho. Entonces, con este cuadro, yo lo que les quería mostrar es que hay criterios de diseño, ¿ya? No podemos permitir que los filtros se construyan por experiencia. Tenemos que calcularlos, ¿ya? Tenemos que calcularlo y ese es el llamado y la invitación que les quiero hacer a todos aquí. En este cuadro 6.3 también tomado del libro de Romero, hago la claridad, lo tomo del libro del autor porque es una forma de mostrarles a ustedes que esto pues viene de la literatura y no lo estamos recomendando con nuestra experiencia, sino simplemente estamos tomando conceptos de literatura de gente que sabe de agua y lo estamos trayendo a colación. Principales características del filtro. Primera, la tasa de filtración. Como les decía en la diapositiva anterior, es la más importante para mí. ¿Qué es la tasa de filtración? Es la velocidad con la que yo calculo el filtro para que el agua pase a través del lecho filtrante. La velocidad de filtración para filtros lentos en arena es de 2 a 5 metros día. Ya les voy a hablar de estas unidades. Para filtros rápidos, que es lo que queremos diseñar, es de 120 metros por día. Y para filtros de alta tasa es de 180 a 480 metros día. ¿Ven que va en aumento el número? Entonces, los filtros lentos en arenas se utilizan para poblaciones, generalmente son en zonas rurales, donde la calidad del agua del río es muy buena y tiene muy baja turbidez. Entonces yo no necesito acelerar el proceso porque la calidad es tan buena que para qué hago una filtración rápida, ¿ya? Entonces se utiliza en ese tipo de casos donde las turbidez y el color del agua son muy, muy buenos. Los filtros rápidos en arena, los que más comúnmente se utilizan en plantas potabilizadoras municipales y, por ejemplo, en los que utilizaríamos nosotros en las fincas bananeras, alrededor de 120 metros por día. Ahorita sí, entremos, ahondemos un poquito en ese número, 120 metros por día. ¿Qué quiere decir eso? Acá lo ven, a la derecha de la tabla, ven que dice velocidad de filtración o tasa de filtración, metros día. Eso no es más que cuántos metros cúbicos por cada metro cuadrado del filtro paso por hora. Es decir, voy a hablarles con otro ejemplo. Podemos diseñar un filtro para que por cada metro cuadrado me pase, por ejemplo, 10 metros cúbicos por cada hora de producción, ¿cierto?
lo que nosotros queremos es simplificar todo eso y por eso se le pone M sobre H, o sea, metros por hora. ¿Por qué? Porque matemáticamente uno simplifica aquí metros cuadrados con metros cúbicos y me queda una sola M, metros sobre hora, listo, pero bueno. Entonces, en últimas, y repitiendo eso, es la velocidad con que yo filtro y qué volumen paso de agua en un metro cuadrado de filtro. Puedo decir, para la finca, volvamos al ejemplo, para 5 litros por segundo, yo puedo tener una tasa de filtración, por ejemplo, de 10 metros cúbicos por metro cuadrado por hora. Para la de 19 puedo tener 12, ¿cierto? Entonces va variando de acuerdo a la cantidad de agua que queramos producir por hora. ¿Listo? Entonces es el criterio de diseño más importante y se debe tener en cuenta con la persona que diseña el filtro. Deben calcular la tasa de filtración que tiene y la granulometría. La granulometría que escojan debe estar soportada, ¿ya? O sea, soportada técnicamente de por qué se eligió esa granulometría. Y las arenas no se compran en la tienda de la esquina, las arenas se mandan a comprar en canteras que tienen los tamices para producir una arena de calidad. No es lo mismo yo comprar una arena para un filtro y voy y la compro en el río, no sé, digamos cualquier ejemplo, en el río Carepa con una empresa que simplemente saca la arena del río y la tiene ahí, ya no es lo mismo a comprarla yo en una cantera donde tienen tamices y esos tamices me permiten asegurar que el grano que yo necesito es del tamaño adecuado. ¿Por qué? Porque ellos cirnieron la arena, vulgarmente como se dice, o tamizaron la arena en unas mallas que me aseguran que el tamaño es el que yo necesito. Características de los filtros. El medio filtrante para los filtros lentos es la arena, los filtros rápidos, arenas, y los filtros de alta tasa, arena y antracita. Los filtros de alta tasa también se pueden asemejarse a los filtros presurizados, que ahorita les voy a mostrar una imagen, un ejemplo. La distribución del medio no estratificado en la primera, o sea, se puede mezclar. En los filtros rápidos es estratificado de fino a grueso. Y los filtros de alta tasa puede ser inverso, de grueso a material fino, ¿ya? La duración de la carrera. ¿Qué es la carrera de filtración? Es cuánto tiempo puedo yo filtrar hasta que debo hacer el lavado del filtro, ¿ya? Desde que inicio el filtro como nuevo, por ejemplo, hasta que se me saturó y ya bajó la filtración. Entonces, debo lavar el filtro y retirar el material, el floc que filtro y lo debo descargar a los lechos de secado. Entonces, para un filtro lento en arena, como les decía, que es una calidad de agua muy buena, requerimos carreras de filtración de 20 a 60 días. Es decir, hasta el día 60 lavo el filtro. En los filtros rápidos los debo lavar entre 12 a 36 horas, dependiendo de qué, del material que esté filtrando y de la cantidad de ese material que tenga. Algunas fincas pueden tener más floc que otras, entonces es variable el número de horas que debo lavar el filtro. ¿Listo? Bueno, pasemos a otra, ya no entremos en detalle, pero aquí les queda la tablita para que la analicen. Lo que quería era mostrarles eso, que existen características de filtro que hay que cumplir en un diseño. ¿Listo? Esto es un ejemplo de un filtro lento en arena. ¿Ya? Como les decía, el filtro lento en arena no tiene mucha turbidez del agua, entonces es más fácil construirlo, es de fácil operación. El agua entra por aquí, donde dice afluente, el agua entra por aquí. Tenemos una capa de arena y otra capa de gravas, por eso hay que calcular la estratificación del lecho. Y finalmente el agua filtrada sale por acá por un falso fondo o un drenaje y sale ya al efluente o al tanque de bombeo. No es más, este es un corte transversal del filtro, no tiene mayor complique. Aquí ustedes ven un tubo indicador donde el agua sube por aquí y ven los diferentes niveles a los que puede llegar el filtro. Si llega al nivel A, quiere decir que el filtro está fuera de operación. Si llega al nivel B, el filtro está limpio y está operando. Si llega al nivel C, está filtrando. Y si llega al nivel D, el filtro requiere limpieza, ¿ya? Pasemos ahorita a ver un filtro
rápido en arena. Ya este es diferente, porque el filtro rápido lo utilizamos cuando hay mucha turbidez, ¿cierto? Entonces esa turbidez cada 12 a 36 horas la necesitamos retirar del filtro para volver a reiniciar el filtro nuevamente. Entonces requerimos una canaleta de lavado. Normalmente el agua en operación normal, el agua entra por esta canaleta, el nivel se mantiene aquí, baja el agua, filtra a través de la arena, pasa a través de la grava. Ojo que la grava nunca filtra, ¿no? Existe una falsa creencia que si yo incluyo gravas en un filtro, la grava va a filtrar. Eso es falso. La grava nunca filtra. La grava lo que hace es soportar la arena, porque yo no puedo depositar la arena sobre las tuberías o el falso fondo. ¿Por qué? Porque se me escapa hacia la salida. Entonces yo soportarla sobre unas gravas o unas arenas gruesas para poder de que se sostenga y no se pierda, ¿listo? Entonces el agua pasa aquí a los drenajes y sale por acá como agua filtrada. Y otra fracción yo la tomo como agua de lavado. ¿Qué es agua de lavado? Es agua que tengo almacenada en un tanque para cuando el filtro se sature, le meto agua limpia en sentido inverso y lavemos el material que está en la parte superior. Es decir, el retrolavado de los filtros nunca se hace con agua sucia. El retrolavado de filtros se debe hacer con agua filtrada. ¿Listo? Ojalá agua desinfectada para que el cloro residual actúe también sobre las arenas. Entonces, para retrolavar, ¿qué hacemos? Se bombea agua en sentido inverso, el agua se devuelve por este tubo, entra al filtro por el falso fondo y sube. Al subir, digamos así que genera una alta turbulencia y remueve la suciedad que atrapó la arena y se la lleva por esta canaleta y la bota. ¿A dónde la bota? A un desagüe. Generalmente en las fincas lo llevamos a los lechos de secado, que es un tema que vamos a ver más adelante. Aquí tenemos otro esquema donde explicamos el funcionamiento del filtro. Es básicamente el mismo que les mostré aquí. Entra el agua por aquí, filtro por acá. Tenemos arena, carbón activado si se quiere pulir mucho el agua, carbón activado. Sale el agua por aquí, ya filtrada y se va a consumo. Si queremos retrolavarlo, simplemente le bombeamos agua en sentido inverso, el agua se devuelve, genera mezcla y bota el agua ya sucia, digamos, o el filtro lo entrega ya lavado, el agua sucia se va por aquí, ¿hacia dónde? Hacia los lechos de secado. Esta imagen representa los filtros a presión. Los filtros a presión son muy utilizados en las industrias, sobre todo, donde necesitamos producir agua en grandes cantidades y las horas de operación no son 24 horas, sino que tenemos, digámoslo, 8, 10, 12 horas de operación diarias solamente. Entonces se utilizan mucho los filtros a presión, por eso, por la necesidad de tener un filtro en un espacio muy reducido y con una eficiencia alta de producción de agua. Los filtros atmosféricos, que fue los que vimos anteriormente de arena, esos filtros requieren, digámoslo así, más horas de producción de agua. En cambio, estos requieren simplemente un sistema de bombeo que genere presión dentro del filtro. Y el material con el que están construidos es generalmente acero al carbón o filtros de acero inoxidable. ¿Para qué? Para que como es un metal, me resiste más la presión que me genera la bomba. ¿Listo? Entonces la bomba distribuye el agua por acá, por arriba, y el agua baja. Lo que encontramos primero es una capa de arena de 0.38 a 0.45 milímetros, lo que les hablaba hace rato de la granulometría. Esa arena está soportada en una arena más gruesa de 0.45 a 0.55 milímetros y a su vez está soportada en una arena más gruesa de 0.9 a 1.2 milímetros. Ven que la granulometría va siendo mayor en la medida que profundizamos el filtro. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que la de abajo sostenga la de arriba, ¿listo? Y no se nos pierda. Y finalmente tenemos una grava de soporte de 1/8 a malla 10, ¿ya? Entonces es una grava gruesa ya que no filtra, simplemente sirve como sostén. Ustedes ven aquí que este esquema tiene unas letras M1, H, C, B, E y M2. M1 es el manhole 1, M2 es el manhole 2. O sea, las entradas. Pero el resto de letras quiere decir, y la D, la letra D que está acá abajo, quiere decir que tienen unas medidas. Y esas medidas deben ser calculadas también para los caudales que necesitamos manejar. O sea que aquí en los filtros rápidos también
vamos a tener unas velocidades de filtración o tasa de filtración, listo, en metro cúbico por metro cuadrado por hora. Es decir, cuántos metros cúbicos me logra filtrar un metro cuadrado de este filtro por una hora de producción de agua. Con esto concluimos entonces que la filtración rápida pues es muy buena. La desventaja es que consume mucha energía porque obviamente las bombas deben estar encendidas todo el tiempo en que el filtro opere y, y obviamente es de mayor cuidado por los temas eléctricos. Bueno, hasta aquí les quería hablar sobre el tema de filtración. Entonces, la reflexión final es que en todas las fincas, ojalá que se intervengan y se mejore, se le construya filtros, pero filtros bien diseñados y con unas memorias de cálculo que se le entreguen al productor, es decir, se le entreguen las memorias de cálculo con las ecuaciones de cómo fue diseñado y se le entreguen los planos, ojalá en AutoCAD y planos que estén a escala para poder que ellos lo tengan a futuro. En un futuro, si quieren intervenir la planta porque aumentó, por ejemplo, la producción o aumentaron las hectáreas de banano producida, tienen que aumentar la capacidad de los filtros. Entonces, ellos, ¿cómo la calculan? Partiendo de la base de que ya se tiene un cálculo preliminar y unos planos preliminares de la primer planta. Listo, es muy importante que todos los filtros que construyan queden con esas dos cosas. Vuelvo y repito, planos y memorias de cálculo. Listo. Bueno, entonces el próximo tema ya será manejo de los lodos y muchísimas gracias por su tiempo.